Hola, soy Paula Hernández, tu asesor contable y tributario. En esta oportunidad explicaré la definición del estado de flujo de efectivo, sus objetivos y los métodos de elaboración o preparación. Seguro que vas a aprender algo nuevo. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que nos muestra el efectivo originado y aplicado durante un periodo por la empresa en actividades de operación, financiación e inversión. El objetivo del estado de flujo de efectivo será proporcionar información sobre los recaudos y los desembolsos de dinero de la organización, con el fin de que los usuarios puedan examinar la capacidad de la empresa para generar flujos favorables de efectivo. Vamos a analizar algunas de las utilidades de los estados de flujo de efectivo. Nos permite o nos suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa de generar los flujos de tesorería e y equivalentes a ella. Nos ofrece información sobre las necesidades de liquidez y su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas de cobro y de pago. Elimina los efectos de uso de los distintos tratamientos contables para las mismas transacciones. Además, la información histórica sobre los flujos de tesorería se utilizan como indicadores del importe y certeza de flujos futuros. Es útil también para corroborar la exactitud de las evaluaciones pasadas respecto a los flujos futuros, es decir, nos va a permitir entonces realizar ¿qué? Proyección de todos los flujos de entrada de la compañía y a su vez también los usos o aplicaciones, cómo voy a utilizar el dinero, de dónde proviene el dinero. Permite examinar la relación entre el rendimiento, los flujos de tesorería y el impacto de los cambios de los precios. Vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de flujos, entonces serán las que las entradas y las salidas, en este caso de dinero. Es decir, este estado financiero, a diferencia del estado de resultados, pues no me va a mostrar el total de mis ingresos, porque en el estado de resultados yo llevo por causación todos los ingresos, por ejemplo, de contado o quizás a crédito, mientras que el estado de flujo efectivo me va a permitir mostrar es el dinero que recaudó la empresa por concepto de ingresos operacionales y también ingresos no operacionales. Esa es la diferencia porque va a medir entonces es la liquidez de la compañía. Muchas veces en mi estado de resultados yo puedo obtener utilidad, pero quizás no puedo realizar una distribución de dividendos porque no tengo el flujo de dinero disponible para ello, porque quizás el dinero está representado, no sé, en inversiones, en cuentas por cobrar. Entonces, este estado de flujo efectivo me va a permitir analizar eso, cuáles fueron realmente a través, como por así decirlo, un sistema de caja, que fue lo que ingresó y cómo utilicé ese dinero. Entonces, el estado de flujo de efectivo me va a permitir evaluar la capacidad para responder a a sus obligaciones con proveedores, con empleados, con las entidades financieras, con los mismos accionistas o socios y sus demás acreedores. Este estado debe demostrar en detalle el efectivo recibido o pagado, por eso se llama de flujo, recuerden, entradas y salidas, a lo largo del periodo. Y se van a clasificar por actividades. Entonces vamos a encontrar, y este es un punto fundamental para el estado o la elaboración de este estado financiero. Encontramos actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Vamos a mirar entonces un ejemplo de esas actividades. Vamos a tener en cuenta que las actividades de operación son aquellas que afectan los resultados operacionales, es decir, la operación de la sociedad o la entidad. Las actividades de inversión producen cambios en los activos no corrientes o no circulantes y las actividades de financiación van a implicar variaciones en los pasivos y en el patrimonio. Vamos a mirar en este cuadrito de una forma más detallada a qué corresponden estas actividades. Reitero, las actividades de operación, pues como su nombre lo dice, son aquellas que van a afectar ¿qué? La operación, es decir, la actividad de la compañía.
Entonces, ¿qué entradas puede tener una organización producto de actividades de operación? Entonces, si yo vendo, por ejemplo, un bien llamado escritorio, lo que yo recaude por la venta de esos bienes llamados escritorios será una entrada de efectivo. O a su vez, si la empresa presta servicios de reparaciones, un ejemplo, lo que recaude por la actividad económica será entonces una entrada de efectivo. El recaudo de cartera también, porque es que yo puedo vender según mi política crédito o contado. Las salidas de efectivo, un ejemplo de las actividades de operación será cuando compro materias primas. Entonces, en el ejemplo del escritorio, si yo adquiero maderas, pinturas, lacas, no sé, pegantes, todas esas salidas de dinero correspondiente a la adquisición de materias primas será una actividad de qué? De operación. Otro ejemplo será el pago de las nóminas, los impuestos, el pago de las prestaciones sociales como la salud, la pensión, todo esto concerniente a las obligaciones laborales también hacen parte de las actividades de operación. Si pago arrendamientos, sí, todos servicios, todos esos serían entonces ejemplos de salidas de efectivo. Otro ejemplo, el pago a los acreedores, pero ¿cuáles? Aquellos relacionados con la actividad de operación. Entonces van a tener en cuenta estos ejemplos para poder identificar cuáles serían los flujos de entrada o salidas con relación a las actividades de operación. Las actividades de inversión son aquellas que implican entonces cambios en dónde? En los recursos no operacionales o lo que llamamos activos no corrientes o no circulantes. Vamos a mirar ejemplos de ello. Actividades entonces de inversión que impliquen una entrada de efectivo será cuando yo vendo propiedad, planta y equipo. Entonces vendí un auto, vendí una bodega, será entonces ese dinero ingresó, pero fíjese que no es mi actividad económica principal, a no ser que mi actividad, voy a hacer un paréntesis allí, si mi actividad es la compra y la venta de inmuebles, entonces allí sí será una actividad de qué? De operación. Pero en este ejemplo estoy indicando actividades de inversión. Entonces, si mi actividad económica no es la compra y la venta de bienes inmuebles, por ejemplo, entonces ese dinero que yo recibo por esa venta será una actividad de inversión. Si yo vendo inversiones, también será entonces una entrada de efectivo por concepto de actividad de inversión. Salidas, entonces será, por ejemplo, lo contrario. Será cuando yo adquiero propiedad, planta y equipo, porque hay una salida de dinero. Cuando yo adquiero inversiones, también será entonces que una salida de dinero y las voy a clasificar en las actividades de inversión. Ahora, tenemos otro tercer grupo, las actividades de financiación. Y estas actividades son las transacciones que me van a implicar cambios donde pasivo y patrimonio de la empresa. Entonces vamos a mirar unos ejemplos. ¿Qué me puede generar una entrada de efectivo con relación a la actividad de financiación? Cuando yo realizo ¿qué? Préstamos a entidades financieras. Eso será entonces una actividad de ¿qué? De financiación. Si yo pago o realizo un abono a esa obligación financiera, ya sea a corto o largo plazo, ya no será una entrada, sino que será una salida de ¿qué? De efectivo. Si ingresa un nuevo socio, entonces hay un aumento, por ejemplo, del aporte social, es una entrada de ¿qué? De efectivo correspondiente a actividades de financiación. Si yo realizo un reembolso de aporte en efectivo, es decir, un socio o accionista se retiró y yo le voy a realizar el reembolso de su aporte, fíjense que allí será una salida de efectivo. Cuando pago dividendos, entonces esa transacción corresponde a una actividad de financiación. Entonces, clave, antes de elaborar los estados financieros de flujo de efectivos, se deben de identificar plenamente las, vuelvo y reitero, actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Ahora vamos a mirar de una forma muy general cuáles son los métodos de elaboración o preparación del estado de flujo de efectivo y vamos a encontrar dos, el método directo y el método indirecto. El método directo presenta las actividades de operación, mucha atención, de operación, como si se tratara de un estado de resultados por el sistema de caja.
Es decir, solo se deben de relacionar los ingresos y los egresos de efectivo por operaciones. Debe informar por separado el efectivo cobrado a clientes, el efectivo recibido por intereses, dividendos, rendimientos sobre las inversiones, otros cobros, el efectivo pagado a los empleados y proveedores, el efectivo pagado por intereses, el pago de impuestos y otros pagos de operación. El método indirecto, a través de este, se prepara es una conciliación, se parte de la utilidad del ejercicio y el flujo efectivo neto de las actividades de operación. Entonces, este método tiene como punto de partida la utilidad del ejercicio a la cual deben de adicionarse o deducirse las partidas incluidas en el estado de resultados que no implican un cobro o pago en efectivo. ¿Cuáles son entonces esas partidas que no implican una salida de efectivo? Por ejemplo, la depreciación. Fíjense que en el estado de resultados, una depreciación o una amortización, yo lo llevo como un gasto. Pero yo les pregunto, ¿ese gasto implica la salida de dinero? ¿Verdad que no? Luego, como no implica la salida de dinero, no estoy diciendo que no sea un gasto, es un gasto, pero no implica la salida de dinero. Como no implica la salida de dinero, yo tendré entonces que adicionar o deducir ese coste, perdón, ese costo no, ese valor o esa partida que estaba incluida en el estado de resultados y tendré que adicionarla o deducirla en el estado de flujo de efectivo. La provisión para protección de activos tampoco implica salida o entrada de dinero. Utilidades o pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo de inversiones. ¿Por qué? Porque recuerden que este elemento hace parte es de las actividades de inversión. Por lo tanto, se tienen que deducir o adicionar del estado de flujo de efectivo. En otro video les voy a explicar cuáles son los pasos para elaborar el estado de flujo efectivo bajo el método directo e indirecto. Ahora has aprendido qué es su objetivo y los métodos de elaboración del estado de flujo de efectivo. Recuerda comentar, dar like y suscribirte al canal Asesoría con Paula.